El Evangelio de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, por Mateo Apóstol. Prefacio. Este libro fue escrito por Mateo después de haber redactado su primer Evangelio, y lo procuró para la subsecuente edificación de la Iglesia. Su primera traducción del hebreo al latín fue aproximadamente en el año 395 por Jeromé, y después al alemán por Konstantin von Tscherdorf entre 1840 y 1853. Y finalmente al inglés por Philip Schaff en 1885. Este es el relato de las contenciones que tuvieron nuestros padres María y José y nuestro Señor Jesucristo. Aunque ellos siendo pequeños y un anciano, los gobernantes de este mundo buscaron quitarles la vida. Sin duda, nuestro Señor fue Salvador desde que nació hasta aquel día que partió de este mundo, por la documentación que relata esta parte de su infancia. Porque los otros escritos por Santiago y Tomás apóstoles y el Evangelio árabe agregan otros eventos y omiten otros. El testimonio de todo santo es contado de acuerdo a su capacidad. Y de la misma manera lo podemos verificar en los 4 evangelios del canon del Nuevo Testamento. Cabe agregar que tanto lector como oyente que discierna la enseñanza modelada en cada acontecimiento de todos los protagonistas de esta historia, pues esta es la segunda esencial motivación y enseñanza del santo apóstol en su narración, que aparte de relatar la historia de nuestra santa familia, enseña misterios edificantes. Esta traducción es única y no se encuentra en el habla española. Una vez más, la señalación de terceras y cuartas y hasta milésimas personas a los libros que llaman apócrifos, porque apócrifo significa falso, y es porque no conocen y porque tampoco pueden discernir por falta de revelación divina. Por tanto, no se les puede creer. Pero solo el Señor revela a quien Él se lo revela. Bendecido y amado sea su magnificente y maravilloso nombre. Una vez más, que la gracia de nuestro Señor y Dios los acompañe. He incluido en esa traducción la correspondencia entre sacerdotes católicos que sin duda encontraron y reconocieron a este libro como escrito por mano del apóstol Mateo. El lector o el oyente se deleite una vez más en el conocimiento de nuestro Señor. Prosigamos. Historia de la primera traducción. Aquí empieza el libro del nacimiento de la bendecida María y de la infancia de nuestro Salvador, escrita en hebreo por el bendecido evangelista Mateo y traducido al latín por el bendecido presbiterio Jeromé. Para su buen amado hermano Jeromé el presbiterio, los obispos Cromacio y Elidoro en el Señor. Saludos. El nacimiento de la Virgen María y la natividad e infancia de nuestro Señor Jesucristo encontramos en los libros apócrifos, pero considerando lo que en ellos se encuentran, muchas cosas contrarias a nuestra fe. Hemos creído que todos deben ser rechazados y no sea que transferiramos el gozo de Cristo al anticristo. Pero mientras consideramos estas cosas, llegaron los otros hombres santos, Parmelio y Varino, quienes dijeron que su santidad había encontrado un escrito en hebreo, escrito por la mano del más bendecido evangelista Mateo, el cual también estaba escrito en el mismo nacimiento de la Virgen Madre, de la infancia de nuestro Salvador. Y por consecuente le rogamos a su afección por nuestro Señor Jesucristo, que lo traduzca del hebreo al latín, no tanto para apoyo de aquellas cosas que son la insignia de Cristo, pero para la exclusión de las maquinaciones heréticas, quienes que en orden para enseñar mala doctrina han mezclado sus propias mentiras con la excelente natividad de Cristo, que a través de la dulzura de la vida de ellos puedan esconder la amargura de la muerte. Por todo esto, le pertenece a su más pura piedad el escucharnos, como a sus hermanos rogándole, o dirigirnos a obispos diestros de la deuda que usted les ponga digna. Respuesta para su carta por Jeromé.
Para mis señores, los santos y más bendecidos obispos Cromacio y Elidoro, Jeromé, un humilde sirviente de Cristo, en el Señor, saludos. Aquel que cava el suelo es porque él sabe que hay oro, y no cava zanjas sin discreción, pero pone en atención al golpe que escarba con su pico, y busca en la tierra meticulosamente lo que va sacando, especialmente aquel que no ha ganado nada. Una arduosa tarea se me ha encomendado, debido a que sus bendiciones me han mandado. El santo apóstol y evangelista Mateo no la escribió para el propósito de publicar, porque de otra manera no lo hubiera hecho secretamente, y lo hubiera agregado a su evangelio que él publicó. Pero él compuso este libro en hebreo, y tan poquito él lo publicó, hasta que este libro escrito en hebreo, que por su propia mano fue hecho, ha estado en posesión de hombres muy religiosos, a quienes en periodos sucesivos de tiempo se han otorgado por mano de aquellos que estuvieron antes de ellos. Y este libro, que en ningún tiempo fue dado a ninguno para traducir. Y así llegó a pasar que cuando fue publicado por un discípulo de Manicheo, llamado Lucio, quien también falsamente escribió los Hechos de los Apóstoles, este libro contenía masa y no edificación. Pero aquello fue detectado, y la opinión de Sinod descubrió todo esto, y lo expuso como se merecía. Y los oídos de la iglesia no se abrieron a esto. Ahora dejen que el crujir de dientes de aquellos que nos ladran ahora cese, porque no agregamos este pequeño libro a la canonización bíblica, pero traducimos lo que fue escrito por un apóstol y evangelista, para que podamos descubrir la falsedad de la herejía. En esta obra entonces obedecemos los mandamientos de obispos. Así también exponemos a los impios heréticos. Es el amor de Cristo el cual cumplimos, creyendo que ustedes nos asistirán con sus oraciones, quienes a través de nuestra obediencia atendrán conocimiento de la santa infancia de nuestro Salvador. El Evangelio de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, por Mateo Apóstol. Capítulo 1. En esos días hubo un hombre en Jerusalén, Joaquín por nombre, de la tribu de Judá. Él fue pastor de sus propias ovejas, teniendo a Dios en integridad e inmovilidad de corazón. Y él no tenía otra preocupación más que sus rebaños, de cual producto él suplementaba con comida a todos aquellos que temían a Dios, y hacía ofrendas dobles en el temor de Dios, ellos que laboraban en la doctrina y que le ministraban a él. Por tanto, sus ovejas y su rebaño y su lana y todas las cosas que él poseía, él lo dividía en 3 porciones. Una se lo daba a los huérfanos, las viudas, los extraños y al pobre, y la segunda a aquellos que adoraban a Dios, y la tercera la quedaba para sí mismo. Y como él hacía esto, el Señor le multiplicó en sus manadas, así que no había hombre como él en la gente de Israel. Y él empezó a hacer esto cuando él apenas tenía 15 años. Y a la edad de 20, él tomó por esposa a Ana, la hija de Acar, de su propia tribu, que es la tribu de Judá, de la familia de David. Y aunque ellos habían vivido juntos por 20 años, él no tuvo hijos ni hijas. Capítulo 2. Y llegó a pasar en el día de la festividad, que él estando entre aquellos que ofrecían incienso al Señor, Joaquín alistaba sus ofrendas en plena vista del Señor. Cuando el sacerdote Rubén, por nombre, vino hacia él y le dijo: no es lícito para ti estar entre aquellos que sacrifican a Dios, porque Dios no te ha bendecido en darte semilla en Israel. Y siendo así avergonzado en vista de la gente, se retiró del templo del Señor llorando. Y él no regresó a su casa, pero fue a sus rebaños, y tomando con él mismo a sus pastores, se retiró a las montañas de un condado lejano. Tanto que por 5 meses su esposa Ana no escuchaba novedad de él. Y ella oraba con lágrimas diciendo:
Oh Señor, más poderoso Dios de Israel, ¿por qué has tú, viendo que ya no me has dado hijos, que has tomado a mi esposo de mí? Mire, hoy ya son 5 meses que no he visto a mi esposo, y no sé por qué tarda tanto, y no sé si está muerto para poder enterrarlo. Y mientras lloraba excesivamente, ella entró a la corte de su casa y cayó en oración, y derramaba sus oraciones ante Dios. Luego, al levantarse, miró un nido de pajaritos sobre un árbol de laurel, y dejó escapar su voz en lamentación y dijo: Señor Todopoderoso, quien has dado simiente a toda criatura, a todo animal salvaje y doméstico, y a las serpientes, y a las aves, y a los peces, y todos ellos se regocijan en sus pequeñitos. Tú solo a mí me has cerrado de tu benevolencia, porque, oh Señor, tú conoces mi corazón, que desde el principio de mi matrimonio había jurado que, si me dabas un hijo o hija, lo ofrecería a ti en tu santo templo. Y mientras ella estaba así hablando, de repente un ángel del Señor apareció ante ella, diciendo: No temas, Ana, porque hay progenitura para ti en el decreto de Dios. Y todas las generaciones, aún hasta el final, se maravillarán de aquello que nacerá de ti. Y cuando así habló, se desvaneció de su vista. Pero ella, por el miedo y temor, por lo que había visto y por haber escuchado tales palabras, después de un rato fue a su recámara y se tiró a la cama como muerta. Todo el día y noche estuvo temblando por el miedo y oraba. Y tras estas cosas llamó a su sirvienta y le dijo: ¿No te parezco engañada en mi viudez y en mi gran perplejidad? ¿Por qué no has querido visitarme? Entonces ella le susurró y le contestó así: Si Dios ha cerrado tu matriz y ha quitado a tu esposo, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y cuando Ana escuchó esto, levantó su voz y lloró recio. Capítulo 3. En esa misma hora se le apareció un joven allá en las montañas a Joaquín, mientras él alimentaba sus rebaños, y le dijo: ¿Por qué no regresas con tu esposa? Y Joaquín contestó: La he tenido por 20 años, y no ha sido la voluntad de Dios de darme hijos por ella. He sido echado y avergonzado y con reproche del templo del Señor. ¿Por qué regresaría con ella, cuando ya he sido desterrado y excesivamente despreciado? Y aquí permaneceré con mis ovejas. Y por toda la vida que el Señor Dios me conceda en su luz, yo voluntariamente, por las manos de mis servidores, les daré sus porciones al pobre y a los huérfanos y a aquellos que teman a Dios. Y cuando así él había dicho, el joven le dijo a él: Soy un ángel del Señor, y hoy me le aparecí a tu esposa cuando estaba llorando, y la he consolado. Y sábete que ella ha concebido una hija de tu semilla, y tú en la ignorancia de esto la has abandonado. Y tu hija permanecerá en el templo de Dios, y el Espíritu Santo habitará en ella, y su bendición será más grande que aquella de todas las santas mujeres. Así que nadie dirá que hubo mujer mejor que ella, o después de ella en este mundo. Por tanto, baja de las montañas y regresa a tu esposa, a quien encontrarás con cría, porque Dios ha levantado progenitura en ella, y por esto tú le darás gracias a Dios, y su simiente de ella será bendecida, y ella misma será bendecida, y será la madre de la bendición eterna. Entonces
Joaquín adoró al ángel y dijo: si he encontrado favor en su vista, siéntese un rato en mi tienda y bendiga a su siervo. Y el ángel le dijo a él: no digas tu siervo, pero tú consiervo, porque somos siervos de un amo. Pero mi comida es invisible, y mi bebida no puede ser vista por un mortal. Por tanto, no me deberías pedir que entre a tu tienda. Pero si tú quisieras darme algo, ofrécelo como holocausto al Señor. Entonces Joaquín tomó un cordero sin mancha y le dijo al ángel: no debería ofrecer holocausto al Señor, no sea que tome yo el oficio de sacerdote. Y el ángel le contestó: no te hubiera invitado a ofrendar, al menos que hayas sabido la voluntad del Señor. Y cuando Joaquín estaba ofrendando sacrificio a Dios, el ángel y el olor del sacrificio ascendieron al cielo junto con el humo. Entonces Joaquín, postrándose sobre su cara, permaneció en oración desde la 6ª hora del día hasta el atardecer. Y sus siervos y sus empleados que estaban con él lo miraban y no sabían por qué él estaba postrado. Pensaron que estaba muerto y vinieron a él y con dificultad lo levantaron del suelo. Entonces él les contó la visión con el ángel y les pegó gran miedo y maravilla, y le urgieron el cumplir la visión del ángel sin retraso y el de regresarse con toda prisa a su esposa. Y cuando Joaquín recapacitaba si regresar o no, pasó que fue arrebatado por un profundo sueño. Y miren, el ángel que le había aparecido a él cuando estaba despierto, se le apareció otra vez en su sueño, diciéndole: soy el ángel puesto por Dios como tu guardián. Baja con confianza y regresa a Ana, porque las obras de misericordia que tú y tu esposa Ana han hecho han sido nombradas en la presencia del Altísimo. Y a ti Dios te dará tal fruto que ningún profeta o santo ha tenido desde el principio, o en algún tiempo tendrá. Y cuando Joaquín despertó de su sueño, llamó a todos sus arrieros y les dijo su sueño. Y todos ellos adoraron al Señor. Y le dijeron a él: ve, no más desprecies las palabras del ángel, pero levántate y vamos para allá, y regresemos a paso calmado, alimentando nuestros rebaños. Y cuando después de 30 días, que fue lo que tardaron en regresar, y se acercaban, miren que el ángel del Señor se le apareció a Ana, quien oraba parada, y le dijo: ve al portal que es llamado Dorado, y allí encuentra a tu esposo, que viene en camino, porque hoy llegará a ti. Y así ella enseguida fue a encontrarlo junto con sus sirvientes, y orando al Señor, quedó parada largo tiempo en el portal esperándolo. Y cuando se había cansado de su larga espera, levantó sus ojos y miró a Joaquín a lo lejos, regresando con sus rebaños. Y ella corrió y se colgó de su cuello y dio gracias a Dios diciendo: yo estaba viuda, pero ahora miren, ya no estoy. Y yo estaba estéril, pero miren, ahora he concebido. Y así ellos alabaron al Señor y regresaron a su casa. Y cuando todo esto fue escuchado, hubo gran gozo entre todos los vecinos y conocidos, y muchos en la entera tierra de Israel los felicitaron. Capítulo 4. Después de estas cosas, sus 9 meses se cumplieron, y Ana concibió a una hija y le llamaron María. Y habiéndola criado hasta su 3er año, Joaquín y Ana, su esposa, fueron juntos al templo del Señor a ofrecer sacrificios a Dios.
y le pusieron a la infanta María por nombre, y la dejaron en la comunidad de las vírgenes, cuales vírgenes permanecían día y noche alabando a Dios. Y cuando ella fue bajada a las puertas del templo, ella subió 15 pasos diestramente, que no miró para atrás en ningún momento, ni hizo tampoco como otros niños hacían al buscar a sus padres. Por tanto, sus padres, cada uno de ellos ansiosamente buscando a la niña, se maravillaron hasta que la encontraron en el templo, y los sacerdotes del templo también se maravillaron. Capítulo 5. Entonces Ana, llena del Espíritu Santo, dijo ante todos: El Señor Todopoderoso, el Dios de las huestes, recordando su palabra, ha visitado a su gente con buena y santa visitación, para subajar los corazones de los gentiles que se han levantado en contra de nosotros, y tornar los corazones de ellos hacia Él. Él ha abierto sus oídos a nuestras oraciones. Él ha alejado de nosotros el regocijo de todos nuestros enemigos. La estéril se ha vuelto una madre, y Él ha traído júbilo y alegría a Israel. Miren los presentes que he traído para ofrecer a mi Señor, y mis enemigos no me pudieron refrenar, porque Dios ha volteado sus corazones hacia mí, y Él mismo me ha dado gozo eterno. Capítulo 6. Y María fue cuidada en su habitación por toda la gente de Israel, y cuando ella tuvo 3 años de edad, caminaba en paso tan maduro, ella habló tan perfectamente y pasaba su tiempo ansiosamente en las alabanzas de Dios. Y todos quedaban atónitos a ella y se maravillaban, ya que no la reconocían como un infante, pero como si fuera una persona madura de 30 años de edad. Ella era tan constante en oración y su apariencia era tan bonita y gloriosa que escasamente cualquiera podría mirar su cara. Desde la mañana hasta la 3ª hora permanecía en oración. Desde la 3ª a la 9ª hora se ocupaba con su costura, y de la 9ª hora otra vez se aplicaba a oración. Y ella no se retiraba de orar hasta que se le aparecía el ángel del Señor, de cual mano ella recibía su alimento. Y así ella se volvía más y más perfecta en la obra del Señor. Y cuando las otras vírgenes descansaban de sus alabanzas a Dios, ella no descansaba. Así que en las alabanzas y en las vigilias de Dios, ninguna de ellas fue encontrada ante ella. Y no había ninguna más estudiada en la sabiduría de la ley de Dios, más callada en humildad, más elegante en el canto, más perfecta en toda virtud. Ella fue en verdad fuerte, inmovible e incambiable, y todos los días avanzando a perfección. Nadie la miró enojada, ni la escuchó hablando maldades. Toda su habla estaba llena de gracia, que su Dios se le reconocía estar en su hablar. Ella siempre se envolvía en la oración y en estudiar la ley, y era muy cuidadosa, que en ninguna de sus palabras ofendiera a sus compañeras, y temía que, en su risa o que en el sonido de su bella voz, cometiera alguna falta, o que ella se ensalzara y mostrara maldad o arrogancia a cualquiera de sus iguales. Y ella bendecía a Dios sin cesar, porque no fuera que, en su saludo, cesara de alabar a Dios, y que alguno la saludaba, ella contestaba así: las gracias sean para Dios. Y de su costumbre, entonces los hombres empezaron a decir: las gracias sean para Dios.
Cuando entre ellos se saludaban, ella solamente se refrescaba con la comida que recibía diariamente de la mano del ángel. Pero de la comida que recibía de los sacerdotes, ella se la dividía entre los pobres. Y los ángeles de Dios se le observaban frecuentemente hablando con ella, y la obedecían con diligencia. Y si alguien no se sentía bien, la tocaban, y en la misma hora se iba a casa sanado. Capítulo 7. Entonces Abiatar, el sacerdote, ofreció regalos sin fin a los sumos sacerdotes, para poder obtenerla como esposa para su hijo. Pero María les impedía, diciendo: no puede ser que yo conozca a hombre, o que un hombre me conozca. Porque todos los sacerdotes y todos sus conocidos continuaban diciéndole: Dios es alabado en hijos, y adorado en posteridad, como siempre nos ha pasado entre los hijos de Israel. Pero María les contestaba y les decía: Dios es alabado en castidad, porque es probada antes que todo. Porque antes de Abel no había ningún justo entre los hombres, y él por sus ofrendas complació a Dios, y fue sin misericordia asesinado por aquel que no complació a Dios. 2 coronas recibió Abel, por tanto una de ofrendas y la otra de virginidad, porque en su carne no hubo contaminación. Elías también, cuando estuvo en la carne y fue arrebatado en la carne, porque él mantuvo su carne sin mancha. Ahora, yo desde mi infancia en el templo de Dios he aprendido que la virginidad puede ser suficientemente querida para Dios. Y así, porque yo puedo ofrecer aquello que Dios quiere, he resuelto en mi corazón el no conocer a ningún hombre. Capítulo 8. Ahora, llegó a suceder que cuando ella tuvo 12 años de edad, que hubo excusa esta ocasión para los fariseos, el decir que era costumbre que no mujer de esa edad podía habitar en el templo de Dios. Y ellos planearon mandar mensajero a todas las tribus de Israel, que en el tercer día todos tenían que estar en el templo del Señor. Y cuando toda la gente se haya juntado, Abiatar, el sumo sacerdote, se levantó y subió al escalón más alto para poder ser visto y escuchado de toda la gente. Y cuando todos habían guardado silencio, él dijo: Oh hijos de Israel, y reciban en sus oídos mis palabras. Siempre desde este templo, que fue construido por Salomón, ha habitado en él vírgenes, las hijas de reyes y las hijas de profetas, y también de los sumos sacerdotes y de los sacerdotes, y ellas fueron grandes y dignas de admiración. Pero cuando ellas llegaron a la edad apropiada, ellas fueron dadas a matrimonio, y así preservaron la costumbre de sus madres antes de ellas, y complacieron a Dios. Pero una nueva orden de vida ha sido encontrada en María solamente, porque ella promete que permanecerá virgen para Dios. Por tanto, me parece que en esta cuestión y contestación de Dios debemos de echar suertes de quién cuidará a María y confiársela a él. Entonces estas palabras les complacieron en la sinagoga, y la suerte fue echada por los sacerdotes sobre las 12 tribus, y la suerte cayó sobre la tribu de Judá. Y el sacerdote dijo: Mañana, que todo aquel que no tiene esposa, que venga, y que traiga vara en su mano. Y sucedió que José trajo su vara junto con los jovencitos. Y cuando las varas habían sido dadas al sumo sacerdote, él ofreció sacrificios al Señor, y le preguntó al Señor. Y el Señor le contestó: Pon todas las varas en el santo de los santos de Dios, y déjalas permanecer allí.
y ordénales a ellos regresar en la mañana para recoger sus varas. Y del hombre del cual vara salga una paloma y vuele hacia el cielo, y que en mano de aquel suceda esta señal, cuando le regreses su vara, a él entrégale a María para que la cuide. Y al día siguiente, cuando todos se habían juntado temprano y una ofrenda de incienso se había hecho, el sumo sacerdote fue al santo de los santos y trajo las varas. Y cuando él terminó de distribuir las varas, la paloma no salió de ninguna de ellas. El sacerdote se puso las 12 campanas y la túnica sacerdotal, y entrando al santo de los santos, allí hizo una oblación y exclamó una oración. Y el ángel del Señor se le apareció diciendo: allí está todavía aquí la vara más corta, la cual no te importó. Tú la has traído con el resto, pero no te la llevaste con las demás. Cuando tú la saques y se la hayas dado a quien le pertenece, entonces aparecerá la seña de la que te hablé. Ahora, esa era la vara de José, y porque era él un anciano, había sido desechada para que no la recibiera, y él tampoco la quería de regreso. Y cuando él humildemente esperaba al último, el sumo sacerdote le gritó diciendo: ven, José, y recibe tu vara porque te estamos esperando. Y José se acercó temblando, porque el sumo sacerdote al llamarlo le había gritado muy fuerte. Pero tan pronto él estiró su mano para tomar su vara, inmediatamente de encima de la vara salió una paloma más blanca que la nieve, excesivamente hermosa, de la cual después de haber volado un tiempo sobre los techos del templo, más tiempo después voló hacia los cielos. Entonces toda la gente felicitó al anciano diciéndole: has sido bendecido a tu avanzada edad, oh padre José, viendo que Dios te ha juzgado digno de recibir a María. Y los sacerdotes le dijeron a José: tómala, porque de toda la tribu de Judá, solo tú has sido escogido por Dios. Y José, sonrojándose, les empezó a hablar diciéndoles: yo soy un anciano y tengo hijos. ¿Por qué me entregan a esta niña, que es más jovencita que mis nietos? Entonces Abiatar, el sumo sacerdote, le contestó: recuerda, José, cómo Datán y Abirón y Coré perecieron, porque ellos despreciaron la voluntad de Dios. Así te pasará si desprecias esto que se te es mandado por Dios. José contestó: yo en verdad no desprecio la voluntad de Dios, pero seré su guardián hasta que yo acerte acerca de la voluntad de Dios. Como a cuál de mis hijos puedo dársela como esposa. Dejen que una de las vírgenes, sus compañeras, se les sean dadas para acompañarla, y así para consolarla. Abiatar el sumo sacerdote contestó y dijo: 5 vírgenes en verdad se les serán dadas para consolación, hasta que el día citado venga, cuando la puedas recibir, porque a ningún otro hombre se le puede dar dada en matrimonio. Entonces José recibió a María, junto con las otras 5 vírgenes, con las cuales ella habitó en casa de José. Esas vírgenes fueron Rebeca, Séfora, Susana, Abigea y Cael, a quienes el sumo sacerdote les había dado seda,
el azul y el lienzo fino, y la escarlata, y la púrpura, y el lino fino. Porque todas ellas echaron suertes entre ellas de lo que cada virgen haría, y la púrpura para el velo del templo del Señor cayó a la suerte de María. Y cuando le cayó a ella, esas vírgenes le dijeron: porque eres la última y la humilde y la más jovencita de todas, has merecido recibir y obtener el morado. Y así se lo dijeron en tono de enojo. Y entonces le empezaron a llamar reina de las vírgenes. Pero cuando ellas le estaban diciendo así, el ángel del Señor se apareció en medio de ellas, diciéndoles: estas palabras no debieron haberse pronunciado en tono de enojo, pero profetizado como profecía más verdadera. Por lo cual ellas temblaron al ver al ángel y a sus palabras, y le rogaron a ella que las perdonara y orara por ellas. Capítulo 9. Al segundo día, mientras María llenaba su jarrón en la fuente, el ángel del Señor se le apareció a él, diciendo: bendita eres tú, María, porque en tu matriz has preparado una habitación para el Señor. Pues mira, la luz del cielo vendrá y habitará en ti, y a través de ti brillará sobre todo el mundo. Otra vez, en el tercer día, mientras trabajaba en la púrpura con sus dedos, entró a la casa un jovencito de belleza incomprensible. Y cuando María lo vio, ella excesivamente temió y tembló, y le dijo a ella: saludos, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendecida eres tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu matriz. Y cuando escuchó esas palabras, ella tembló y tuvo un miedo excesivo. Entonces el ángel del Señor agregó: no temas, María, porque has encontrado favor ante Dios. Mira, en tu matriz concebirás y parirás a un rey, que no solo llenará la tierra, pero también el cielo, y que reina de generación a generación. Capítulo 10. Y mientras pasaban estas cosas, José se ocupaba en su trabajo, construyendo casas en los distritos de la bahía, porque él era carpintero. Y después de 6 meses regresó a su casa y encontró a María embarazada. Por tanto, estando excesivamente estresado, él tembló y gritó diciendo: oh, Señor, recibe mi espíritu, porque es mejor para mí morir que seguir viviendo. Y las vírgenes que vivían con María le dijeron: José, ¿qué estás diciendo? Porque nosotras sabemos que ningún hombre la ha tocado. Podemos testificar nosotras que ella es todavía virgen e inmaculada. La hemos cuidado y siempre ha continuado con nosotras en oración. Diariamente los ángeles de Dios hablan con ella. Diariamente ella recibe comida de la mano del Señor. No sabemos cómo es posible que pueda haber algún pecado en ella. Pero si tú deseas que te digamos qué es lo que sospechamos, nadie, pero el ángel de Dios la ha embarazado. Entonces José contestó: ¿por qué me engañan? Al quererme hacerme creer que el ángel del Señor la ha embarazado. Pero es mejor posible que alguien pretendió ser el ángel del Señor y la ha engañado. Y así hablando lloró y dijo: ¿con qué cara miraré al templo del Señor? ¿O con qué cara miraré a los sacerdotes de Dios? ¿O qué voy a hacer? Y cuando decía esto, él pensó huir y correrla. Capítulo 11. Y así él estaba pensando en el despertarse y después esconderse, y en vivir en secreto. Y miren que esa misma noche el ángel del Señor se le apareció en un sueño, diciéndole: José, hijo de David, no temas en recibir a María como tu esposa, porque aquello que en su matriz es del Espíritu Santo.
y ella parirá a un hijo, y su nombre será llamado Jesús, porque él salvará a su gente de sus pecados. Y José, despertando de su sueño, le dio gracias a Dios, y le habló a María y a las vírgenes que estaban con ella, y les dijo su visión, y se sintió mejor por lo de María, y le dijo: he pecado porque he sospechado de ti. Capítulo 12. Y tras estas cosas creció el gran chisme de que María ya tenía un niño. Y José fue aprehendido por los oficiales del templo, y trajeron a María con él frente al sumo sacerdote. Y él, junto con los sacerdotes, empezaron a reprocharle y a decirle: ¿por qué has engañado a tan grande y gloriosa virgen? Y fue alimentada como una paloma en el templo por los ángeles de Dios. Y ella nunca deseó ver o obtener hombre. ¿Y quién obtuvo el más excelente conocimiento de la ley de Dios? Si no lo hubieres violado, y ella todavía retendría su virginidad. Y José, con voto, juró que nunca la había tocado. Y Abiatar, el sumo sacerdote, le contestó: como el Señor vive, te daré a beber del agua de la bebida del Señor, e inmediatamente tu pecado aparecerá. Y se juntó una gran multitud de gente que no podía ser enumerada. Y María fue traída al templo, y los sacerdotes y sus familiares y sus padres lloraron y le dijeron a María: confiesa a los sacerdotes tu pecado. Tú eras como una paloma en el templo de Dios, y recibiste comida de las manos de un ángel. Y José fue otra vez citado al altar, y el agua de beber del Señor se le fue dado para beber. Y allí, cualquiera que mentía, se le daba de beber esta agua, y caminaban 7 veces alrededor del altar, y Dios mostraba algún tipo de señal en su cara. Entonces, cuando José había bebido y salido ileso, y había caminado 7 veces alrededor del altar, ninguna seña apareció en él. Entonces todos los sacerdotes y los oficiales y la gente lo justificaron, diciendo: bendecido eres tú, que ningún cargo fue encontrado en contra tuya, porque es mejor que tu confesión te hubiere traicionado, que la ira de Dios pusiera una marca en tu cara, y haberte hecho ejemplo entre la gente. Y María dijo firmemente y sin temblar: oh Señor Dios, Rey sobre todo, que conoces todo secreto, si hay contaminación en mí, o cualquier pecado, o deseos malvados, o incesto, expóneme a vista de toda la gente, y haz ejemplo para castigo para todos. Y así diciendo, caminó valientemente al altar, y bebió del agua de beber, y caminó 7 veces alrededor del altar, y ninguna mancha fue encontrada en ella. Y cuando toda la gente se encontraba más atónita, mirándola a ella embarazada, y que no seña había aparecido en su cara, se empezaban a perturbar con deducciones contrarias, que unos decían que ella era santa e inmaculada, y otros decían que ella era impía e impura. Entonces María, viendo que la gente todavía sospechaba, y que a pesar de todo esto, la gente todavía no la había justificado, empezó a decir a oído de todo mundo y en voz alta: así como el Señor Adonai vive, el gran Señor de las huestes, enfrente de quien estoy yo, digo que no he conocido hombre, pero el Señor sabe que desde mi niñez he sido devota, y este juramento hecho a mi Dios desde mi infancia, que permaneceré sin mancha ante Él, quien me ha creado, y confío que viviré así para Él solamente, y para servirle a Él solamente, y dentro de Él, y por el tiempo que yo viva,
permaneceré incontaminada. Después, todos ellos empezaron a besarle sus pies y a abrazarle sus rodillas, y pidiéndole perdón a ella por sus impias sospechas. Y ella fue llevada hasta su casa en exaltación y con gozo de la gente, y también los sacerdotes y todas las vírgenes. Y todos gritaron y dijeron: Bendecido sea el nombre del Señor para siempre, porque Él ha manifestado su santidad a toda su gente Israel. Capítulo 13. Y llegó a suceder poco tiempo después, que un registramiento fue hecho de acuerdo al edicto de Augusto César, que todo el mundo debería de registrarse, todo hombre en su lugar nativo. Y este registro lo hizo Cirino, gobernador de Siria. Y fue necesario entonces que José se registrara con la bendecida María en Belén, porque allí ellos pertenecieron, siendo de la tribu de Judá, y de la casa y la familia de David. Entonces, por tanto, José y la bendecida María viajaban en la carretera que les guiaba a Belén. Y María le dijo a José: Veo dos gentes ante mí, la una llorando y la otra regocijándose. José contestó: Alma, cálmate, y siéntate en tu animal, y no hables palabras superfluas. Entonces se apareció ante ellos un niño hermoso, vestido en ropas blancas, y le dijo a José: ¿Por qué dijiste que las palabras que María habló acerca de las dos gentes eran superfluas? Porque ella miró la gente de los judíos llorando, porque ellos se han apartado de su Dios, y la gente de los gentiles regocijando, porque ahora ellos han sido agregados y acercados al Señor. Y se cumple lo que se les prometió a nuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacobo, porque el tiempo ya está a la mano, en que la simiente de Abraham, todas las naciones serán bendecidas. Y cuando ya había dicho así, el ángel le ordenó a la bestia pararse, porque el tiempo de que ella pariere estaba ya a la mano. Y él le mandó a la bendecida María bajarse del animal y tomar descanso dentro de una caverna, en donde nunca hubo luz, pero siempre oscuridad, porque la luz del día no podía alcanzar. Y cuando la bendecida María había entrado en ella, empezó a brillar con tanta luz como si fuera la sexta hora del día. Y así la luz de Dios brilló en la cueva, y ella trajo al mundo un hijo. Y los ángeles le rodeaban cuando él estaba naciendo. Y tan pronto él nació, él se puso de pie, y los ángeles le adoraron, diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buen placer. Ahora, cuando el nacimiento del Señor se acercaba, José había partido a buscar parteras. Y cuando él las había encontrado, él regresó a la cueva y encontró a María con el infante que había traído al mundo. Y José le dijo a la bendecida María: Te he traído dos parteras, Selomí y Salomé, y ellas están paradas fuera a la entrada de la cueva, y temen entrar aquí por la brillantez en exceso. Y cuando la bendecida María escuchó esto, ella sonrió, y José le dijo a ella: No sonrías, pero prudentemente deja que ellas te visiten, en caso de que la necesites para tu cura. Entonces ella les ordenó entrar, y cuando Selomí había entrado, Salomé todavía quedó afuera. Y Selomí le dijo a María: Deja que te toque. Y cuando ella le había permitido hacer la examinación, la partera gritó en voz alta y dijo: Señor, Señor Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Nunca se había oído o pensado de que alguna tuviera sus pechos llenos de leche, y que al nacimiento de un hijo se mostrara la madre todavía ser una virgen. Y tampoco ha habido derramamiento de sangre en este nacimiento, y tampoco ningún dolor al parirlo.
Una virgen ha concebido, una virgen ha parido, y virgen permanece. Y tras escuchar estas palabras, Salomé dijo: permíteme examinarte y probar si Salomé ha dicho la verdad. Y la bendecida María le permitió examinarla. Y cuando ella había retirado su mano después de examinarla, ésta se secó. Y a través del dolor excesivo que ella tuvo, empezó a llorar amargamente y empezó a agobiarse, gritando y diciendo: oh Señor Dios, tú sabes que siempre te he temido y que sin recompensa he cuidado del pobre y no he tomado nada de la viuda y del huérfano, y al necesitado no lo he mandado vacío. Y mira, he sido hecha miserable por mi incredulidad, porque sin causa he querido probar a tu Virgen. Y mientras ella estaba hablando, se le apareció junto a ella un joven en ropas brillantes, diciendo: acércate al niño y adóralo, y tócalo con tu mano, y él te sanará, porque él es el Salvador del mundo, y la esperanza de todos los que creen en él. Y ella fue al niño deprisa, y le adoró, y le tocó el borde de la cobijita en que él fue envuelto, e instantáneamente su mano fue sanada. Y ella se salió, y empezó a gritar fuertemente y decir de las maravillosas cosas que ella había visto, cómo y de que ella sufrió, cómo ella había sido curada. Y muchos a través de su testimonio creyeron. Y algunos pastores también afirmaron que ellos habían visto ángeles cantando himnos a medianoche, hablando, alabando y bendiciendo al Dios del cielo, y decían: ha nacido el Salvador del mundo, quien es Cristo el Señor, y por quien la salvación será restaurada para Israel. Y también una gran estrella, mucho más grande que cualquier otra que había sido vista desde el principio del mundo, brilló sobre la cueva desde el atardecer hasta la mañana. Y los profetas que estaban en Jerusalén dijeron que esta estrella apuntaba al nacimiento de Cristo, y que restauraría la promesa no solamente para Israel, pero para todas las naciones. Capítulo 14. Y en el tercer día después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la más bendecida María salió de la cueva, y entrando a un establo, puso el niño en un pesebre, y el buey y el asno le adoraban. Entonces fue cumplido lo que fue profetizado por Isaías, diciendo: el buey conoce su dueño, y el asno la cuna de su amo. Y estos mismos animales, el buey y el asno, teniéndolo en medio de ellos, incesantemente le adoraban. Entonces se cumplió lo que fue profetizado por Habacuc el profeta, diciendo: entre dos animales te manifiestas. Y en el mismo lugar José permaneció con María 3 días. Capítulo 15. Y en el sexto día entraron a Belén, donde duraron el séptimo día. Y en el octavo día circuncisaron al niño, y le llamaron por nombre Jesús, porque así fue llamado por el ángel antes de que fuera concebido en el vientre. Ahora, después que los días de la purificación de María se cumplieron, de acuerdo a la ley de Moisés, entonces José tomó al infante al templo del Señor. Y cuando el infante había recibido sus pargitomos, o es decir, su circuncisión, ellos ofrecieron por él un par de palomos, o 2 jóvenes palomitos. Ahora, allí estaba en el templo un hombre de Dios, perfecto y justo, cuyo nombre era Simeón, de 112 años de edad. Él había recibido revelación del Señor, que él no probaría la muerte hasta que él haya visto al Cristo, al Hijo de Dios, vivo y en la carne. Y él, habiendo visto al niño,
él gritó en voz alta diciendo: Dios ha visitado a su gente, y el Señor ha cumplido su promesa. Y él se apresuró y lo adoró. Y después de esto él lo tomó en su abrigo y le besó sus pies y le dijo: Señor, ahora dejas que tu sirviente se vaya en paz, de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado ante la faz de todas las naciones, para ser una luz para los gentiles y la gloria de tu gente Israel. Y estuvo también en el templo del Señor Ana, una profetisa, la hija de Panuel, de la tribu de Asher, que había vivido con su esposo 7 años desde su virginidad, y después había quedado viuda ya por 8 años. Y nunca ella partió del templo del Señor, pero guardaba su tiempo en ayuno y oración. Y ella de la misma manera adoró al niño diciendo: En él está la redención del mundo. Capítulo 16. Y al pasar del 2.º año, reyes magos vinieron desde el este a Jerusalén, trayendo grandes presentes, y ellos indagaron estrictamente de los judíos, diciendo: ¿Dónde está el rey que ha nacido de ustedes? Porque hemos visto su estrella en el este, y hemos venido a adorarle. Y esta palabra llegó al rey Herodes, tanto que se alarmó junto a los escribas y fariseos y los maestros de la gente, preguntándoles dónde los profetas habían profetizado que Cristo nacería. Y ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque estaba escrito: y tú, Belén, en la tierra de Judea, eres por ninguna manera la más pequeña entre los príncipes de Judea, porque de ti saldrá un líder que gobernará a mi gente Israel. Entonces el rey Herodes mandó llamar a estos reyes magos, y fuertemente les preguntó cuándo la estrella se les había aparecido. Entonces él los mandó a Belén, y les dijo: vayan e indaguen estrictamente acerca de él, y cuando lo hayan encontrado, tráiganme palabra de él, para que yo pueda ir y adorarle también. Por tanto, los magos emprendieron su camino, y se les apareció otra vez la estrella que estaba guiándolos anteriormente, y los guió hasta que llegaron donde el niño estaba. Y cuando los magos miraron la estrella, se regocijaron con gran gozo. Y entrando a la casa, miraron al niño Jesús sentado en la pierna de su madre. Entonces ellos abrieron sus tesoros y le presentaron grandes regalos a la bendecida María y a José. Y el mismo niño le ofrecieron cada uno de ellos una pieza de oro, y así uno obsequió oro, otro incienso, y el tercero mirra. Y cuando ellos partieron y pensaron en regresar al rey Herodes, ellos fueron prevenidos por un ángel en su sueño, el de no regresar a Herodes. Y ellos regresaron a su propio país por otro camino. Capítulo 17. Y cuando Herodes vio que había sido burlado por los reyes magos, su corazón se hinchó de ira, y él mandó a todos los caminos, deseando atraparlos y matarlos. Pero cuando él no los pudo encontrar, volvió a mandar a Belén y a todas sus fronteras, y mató a todos los varoncitos que él encontró menores de 2 años de edad, de acuerdo al tiempo que se le fue informado de los reyes magos. Ahora, el día anterior que esto fuera hecho, José fue prevenido en su sueño por el ángel del Señor y le dijo: toma a María y al niño, y ve a la tierra de Egipto por el camino del desierto. Y José obedeció el mandato del ángel. Y habiendo llegado a cierta cueva, deseando descansar en ella, y la bendecida María desmontó su bestia, tomó asiento y sentó al niño Jesús sobre sus piernas. Y había con él, con José, 3 niños, y con María una niña, viajando junto con ellos. Y miren, repentinamente salieron de la cueva muchos dragones,
Y cuando los niños miraron, gritaron en gran terror. Entonces Jesús se bajó de las piernas de su madre y se puso de pie frente a los dragones. Y ellos adoraron a Jesús y después se retiraron. Entonces fue cumplido lo que fue dicho por David, el profeta, diciendo: Alaben al Señor desde la tierra, ustedes dragones y todos ustedes profundidades. Y el jovencito niño Jesús, caminando frente a ellos, les mandó al no hacerle daño a ningún hombre. Pero María y José se aterrorizaron por si los dragones le hicieran daño al niño. Jesús les dijo a ellos: No teman, ni me consideren ser un pequeño niño, porque yo soy y he sido siempre perfecto. Y todas las bestias de la selva deben ser domesticadas delante de mí. Capítulo 19. Leones y panteras le adoraron de la misma manera, y le acompañaban en el desierto, donde quiera que José y la bendecida María iban. Ellos iban ante ellos mostrándoles el camino, e inclinaban sus cabezas, y mostraban su misión meneando sus colas. Ellos le adoraban con gran reverencia. Ahora, como al principio, cuando María miraba a los leones y las panteras y varios tipos de bestias salvajes, cuando se acercaban a ellos, ella temía mucho, pero el infante Jesús le miraba a su rostro con cara feliz y le decía: No temas, madre, porque ellos no vienen a hacerte daño, sino se apresuran a servirte a ti y a mí. Y con esas palabras, él quitó todo miedo de su corazón, y los leones seguían caminando con ellos, y con los bueyes, y con los asnos, y con las bestias de carga que acarreaban su equipaje, y no se hacían daño el uno al otro, aunque estaban juntos todos ellos, pero se comportaban domesticados en medio de las ovejas y de los chivos que habían traído desde Judea, los cuales traían con ellos. Ellos caminaron entre lobos y no temieron nada. Ninguno de ellos se hicieron daño el uno al otro. Entonces fue cumplido lo que fue hablado por el profeta: Los lobos comerán con los corderos, el león y el buey comerán juntos paja. E iban juntos los bueyes jalando la carreta, con provisiones para el viaje, y los leones les dirigían el camino. Capítulo 20. Y llegó a pasar en el tercer día de su viaje, cuando ellos estaban caminando, que la bendecida María se había fatigado por el exceso de calor, por el sol en el desierto, y viendo una palmera, ella le dijo a José: Déjame descansar aquí un poco bajo la sombra de esta palma. José, por lo tanto, se apuró y la llevó a la palmera, y después la bajó de su bestia. Y la bendecida María se sentó allí, y miró a las ramas de la palma, y la miró llena de frutos, y le dijo a José: Quisiera, si fuera posible, agarrar algo del fruto de esta palma. Y José le contestó: Me sorprende que digas esto, cuando tú ves cuán alta la palma está, y cómo es posible que piensas comer de su fruto. Yo pienso más en la escasez de agua, porque ya se han vaciado las pieles y ya no tenemos cómo refrescarnos o a nuestro ganado. Entonces el pequeño Jesús, con rostro gozoso y reposando en las piernas de su madre, le dijo a la palma: Oh árbol, dobla tus ramas y refresca a mi madre con tu fruto. E inmediatamente a las palabras, la palma se dobló desde arriba a los meros pies de la bendecida María, y ellos juntaron fruto de ella, con el cual todos se refrescaron. Y después de que ellos habían juntado todos de su fruto, ésta permaneció doblada, esperando a la orden de levantarse de aquel que le había mandado inclinarse. Entonces Jesús le dijo a ella: Levántate, oh palmera, y sé fuerte, y sé compañera de mis árboles, que están en el paraíso de mi Padre, y abre con tus raíces
una venia de agua que ha sido escondida en la tierra, y deja que las aguas fluyan hasta que nos satisfagamos de ti. Y se levantó inmediatamente, y de su raíz empezó a salir un manantial de agua, excesivamente clara y fresca y efervescente. Y cuando ellos miraron el manantial de agua, se regocijaron con gran gozo, y fueron satisfechos ellos, y todo su ganado y sus bestias. Por tanto, todos dieron gracias a Dios. Capítulo 21. Y el día siguiente, cuando estaban partiendo de allí, y en la hora cuando ellos empezaron a tomar su viaje, Jesús volteó a la palmera y le dijo: Este privilegio te doy a ti, oh palmera, que una de tus ramas sea llevada por mis ángeles implantada y ser plantada en el paraíso de mi Padre. Y esta bendición te la conferiré a ti, que será dicho de todos aquellos que conquistan en cualquier reto. Tú has atenido a la palma de victoria. Y mientras él hablaba, miren, un ángel del Señor se apareció y paró sobre la palmera, y tomando una de sus ramas, voló al cielo con una rama en su mano. Y cuando ellos miraron esto, se postraron sobre sus rostros, y se tornaron como muertos. Y Jesús les dijo a ellos: ¿Por qué su corazón está poseído por el miedo? ¿Que acaso no saben que esta palmera que he causado ser transferida al paraíso será preparada para todos los santos en el lugar de las delicias, tal como ha sido preparado este lugar en el desierto? Y todos se llenaron de gozo, y siendo fortalecidos, todos se levantaron. Capítulo 22. Después de esto, mientras iban en su viaje, José le dijo a Jesús: Señor, hay un hirviente calor. Si le place a usted, vamos por la costa, para que podamos descansar en las ciudades de la costa. Jesús le contestó: No temas, José, porque acortaré el camino para ti, para que así lo que hubiera tomado 30 días para llegar allá, lo completarás en este día. Y mientras estaban hablando, miren que miraron hacia adelante, y miraron las montañas y las ciudades de Egipto. Y regocijantes y jubilosos llegaron a las regiones de Hermópolis, y entraron a cierta ciudad de Egipto llamada Sotinén. Y porque no conocían a nadie que les pudieran dar hospitalidad, ellos fueron al templo, cual es llamado el Capitol de Egipto. Y en este templo habían puestos 355 ídolos, y cada uno de ellos tenía su propio día y hora divina y rito sacro que se le reverenciaba, porque los egipcios de la misma ciudad entraban al Capitol, en el cual los sacerdotes les decían cuántos sacrificios se ofrecían a diario y qué tipo de honor se le daba a cada dios. Capítulo 23. Y llegó a suceder, cuando la más bendecida María entró al templo con su pequeño niño, que todos los ídolos se postraron al suelo. Así que todos ellos cayeron con sus rostros quebrados y rotos en pedazos, y así plenamente mostraron que no era nada. Entonces fue cumplido aquello que fue hablado por el profeta Isaías: Miren, el Señor vendrá sobre una nube sagaz, y entrará a Egipto, y todas las artesanías de los egipcios se removerán a su presencia. Capítulo 24. Y cuando Afrodosius, el gobernador de la ciudad, fue notificado, fue al templo con todo su ejército. Y entonces cuando los sacerdotes del templo miraron a Afrodosius con todo su ejército entrando al templo, pensaron que él se apresuraba para vengarse de aquellos que causaron que sus dioses se desplomaran. Pero cuando él entró al templo y vio a todos los dioses desplomados sobre sus rostros, él se dirigió a la bendecida María, que cargaba al Señor en sus brazos, y él le adoró. Y le dijo a todo su ejército y a todos sus compañeros: Si este no hubiera sido el Dios de nuestros dioses no se hubieran desplomado sobre sus rostros ante él, y ni se hubieran caído postrados ante su presencia. Por eso
estos silenciosamente confiesan que Él es su Señor. Por tanto, nosotros obraremos como nuestros dioses, para que no se enoje Él con nosotros, y todos seamos destruidos, aun como le pasó a Faraón, rey de los egipcios, quien, al no creer poderosas maravillas, fue ahogado en el mar con todo su ejército. Entonces toda la gente de esa ciudad creyó en el Señor Dios a través de Jesucristo. Capítulo 25. Y no pasó mucho tiempo después, cuando el ángel le dijo a José: regresa a la tierra de Judea, porque han muerto aquellos que buscaron la vida del niño. Capítulo 26. Y llegó a suceder que después de que Jesús había regresado de Egipto, cuando él estaba en Galilea, y ya había entrado al 4º año de su edad, que en el día sábado estaba jugando con niños en la orilla del río Jordán. Y ahí él se sentó, y Jesús se hizo a sí mismo 7 alberquitas de barro, y cada una de ellas le hizo pasajes. Y a su palabra mandó agua caer del río a la alberquita, y la mandaba para atrás otra vez. Entonces uno de esos niños, un hijo del diablo, envidiándolo, cerró los pasajes que suplementaban las alberguitas de agua y deshizo lo que Jesús había construido. Entonces Jesús le dijo: ay de ti, tú, hijo de muerte, tú, hijo de Satanás, ¿destruyes las obras que yo he construido? E inmediatamente aquel que había hecho esto murió. Entonces, con gran histeria, los padres del niño muerto gritaron contra María y José, diciéndoles: su hijo ha maldecido a nuestro hijo, y ahora está muerto. Y cuando José y María escucharon esto, ellos llegaron a Jesús por causa del escándalo hecho por los padres del muchacho. Y ellos juntaban a los judíos, pero José le dijo a María en privado: no me atrevo a hablarle, pero tú pregúntale y dile: ¿por qué se ha levantado el tumulto de la gente contra nosotros? ¿Y por qué nos cargas este problemático odio de los hombres? Y su madre, habiéndosele acercado, le preguntó: Señor mío, ¿qué ha hecho ese muchacho que para que muera? Y él le contestó: él merece la muerte, porque ha arruinado la obra que he hecho. Entonces su madre le contestó diciendo: no haga así, mi señor, porque todos los hombres se levantan contra nosotros. Entonces él, no queriendo agraviar a su madre, con el pie derecho le pateó el trasero al niño ya muerto, y le dijo: levántate tú, hijo de iniquidad, porque no eres digno de entrar al descanso de mi Padre, porque tú destruyes las obras que yo he hecho. Entonces aquel que había muerto se levantó y se fue. Y así entonces Jesús, por el poder de su palabra, llevó el agua a las cisternas por su acueducto. Capítulo 27. Y llegó a suceder, después de estas cosas, que en vista de todos, Jesús tomó el barro de las alberquitas que había hecho, y de éste hizo 12 pajaritos. Y fue en el día sábado cuando Jesús hizo esto. Y había muchos niños con él. Entonces, cuando uno de los judíos lo había visto hacer esto, le dijo a José: José, ¿no ves al niño Jesús haciendo en el día sábado lo que es ilícito? Porque él hizo 12 pájaros de barro. Y cuando José escuchó esto, él le reclamó diciendo: ¿por qué haces en el sábado las cosas que no son lícitas de hacer? Y cuando Jesús escuchó a José, golpeó junto sus manos y les dijo a los pájaros: vuelen a la voz de su y a la voz de su mandato empezaron a volar. Y a vista de todos los que escuchaban y estaban cercas, les dijo a los pájaros: vayan y vuelen por toda la tierra y a través de todo el mundo y vivan. Y cuando ellos que estaban allí miraron tales milagros, se llenaron con gran atónito, y algunos le alababan y le admiraban, pero otros le reclamaban. Y algunos de ellos fueron a los sumos sacerdotes
y a los principales de los fariseos, y reportaron que Jesús, el hijo de José, había hecho grandes señas y maravillas a vista de toda la gente de Israel. Y esto fue reportado a las 12 tribus de Israel. Capítulo 28. Y otra vez el hijo de Anás, el sacerdote del templo, quien había venido con José, tomando su vara en vista de todos, con gran furia descompuso las albercas que Jesús había hecho con sus manos, dejando escapar el agua que él había colectado en ellas del río. Y aún más, todavía cerró el acueducto por el cual el agua entraba, y después lo descompuso. Y cuando Jesús miró esto, le dijo al muchacho, que había destruido sus albercas: «Oh más impío y semilla de iniquidad, hijo de muerte, obra de Satanás, en verdad el fruto de tu semilla no tendrá fuerza, y tus raíces no tendrán agua. Tus ramas serán secas, no dando fruto». E inmediatamente, en vista de todos, el muchacho se secó y murió. Capítulo 29. Entonces José tuvo miedo, y agarró a Jesús y se fue a su casa, y tomó a su madre con él. Y miren, enseguida, opuesto al muchacho, también otro trabajador de iniquidad corrió y como pudo golpeó el hombro de Jesús, deseando aprovecharse de él, o para poder hacerle daño. Y Jesús le dijo: «No regresarás salvo y sano del camino que has ido». E inmediatamente él se cayó y murió. Y los padres del muchacho muerto, que habían visto lo que había pasado, gritaron y dijeron: «¿De dónde ha salido este niño? Es cierto que toda palabra que él dice es verdad, y enseguida se cumple cuando le habla». Y los padres del muchacho muerto llegaron a José y le dijeron: «Llévate a Jesús de este lugar, porque él no puede vivir con nosotros en este pueblo. O por menos, enséñale a bendecir y no a maldecir». Y José vino a Jesús y le amonestó diciendo: «¿Por qué haces tales cosas? Porque hay muchos que se agobian y están en contra tuya y nos odian por causa tuya. Y aguantamos los reproches suyos por causa tuya». Jesús le contestó a José: «Nadie es un hijo sabio, pero solo aquel a quien el Padre lo haya enseñado, y él lo practica en tiempo debido. También la maldición del Padre no puede hacerle daño a nadie, pero solo a los malhechores». Entonces toda la gente se armó en revuelta en contra de Jesús y acusaban a José. Y cuando José miró esto, se aterrorizó, temiendo la violencia y el tumulto de toda la gente de Israel. Y en esa misma hora Jesús agarró al muchacho muerto por su oído y lo levantó de la tierra a vista de todos. Y ellos miraron a Jesús, hablándole a él como un padre a su hijo. Y el espíritu del niño le regresó, y él revivió, y todos se maravillaron. Capítulo 30. Ahora, cierto judío maestro llamado Zaquías, escuchando a Jesús así hablando, y mirando que no le podían ganar, porque vio el poder que estaba en él, se enojó y empezó rudamente y tontamente y sin miedo a hablar en contra de José. Y le dijo: «¿No deseas en confiarme a tu hijo, para que éste sea instruido en el conocimiento del hombre y en educación? Pero veo que María y tú le creen más a su hijo que lo que dicen en contra de él, que son los ancianos de Israel. Ustedes nos deberían dar más honor a nosotros, los ancianos de la entera congregación de Israel, y en ambos términos afección mutua para los niños, y para que él entre nosotros sea instruido en el aprendizaje del judaísmo». José, por otra parte, contestó: «¿Habrá alguien que pueda adiestrar a este niño y que le enseñe? Pero si tú lo puedes adiestrar y enseñar, nosotros no tenemos objeción de que sea enseñado de esas cosas que todos aprenden».
Y Jesús, habiendo escuchado lo que Zaquías dijo, contestó y le dijo a él: los preceptos de la ley que tú apenas has hablado, y todas las cosas que has nombrado, deben ser retenidas por todos aquellos que son instruidos en el aprendizaje humano. Pero yo soy un extraño a todas tus cortes legales, porque no tengo padre tras la carne. Tú que lees la ley y has aprendido de ella y que permaneces en ella, pero yo estuve antes que la ley. Pero como tú crees que no hay nadie igual a ti en aprendizaje, tú serás enseñado por mí, y sabrás que nadie puede enseñar lo que tú has nombrado, pero solo aquel que es digno. Porque cuando yo seré exaltado sobre la tierra, causaré que cese toda mención de tu genealogía. Porque tú no sabes ni cuándo naciste, y yo sí sé cuándo naciste tú, y cuánto tiempo permanecerá tu vida sobre la tierra. Entonces todos aquellos que escucharon quedaron atónitos y gritaron: ¡Oh, oh! Esto sí es un misterio, y maravillosamente grandioso y asombroso. Nunca hemos escuchado algo así parecido, ni se ha escuchado así algo de alguien más, ni se ha sido dicho en algún tiempo por los profetas, o por los fariseos, o por los escribas. ¿De dónde él ha salido? Porque apenas tiene casi 5 años, ¿y de dónde le salen estas palabras? Los fariseos contestaron: nunca hemos escuchado tales palabras de algún otro niño tan joven. Y Jesús les contestó diciéndoles: ¿en esto se maravillan? ¿Que tales cosas salgan de un niño tan joven? ¿Por qué entonces no creen aquellas cosas que les he dicho? ¿Y todos ustedes se maravillan porque les he dicho cuando ustedes nacieron? Les diré, para que se asombren más: yo he visto a Abraham, quien a ustedes le llaman Padre, y he hablado con él, y él me ha visto. Y cuando ellos escucharon esto, se mordieron sus lenguas y ninguno de ellos se atrevió a hablar. Y Jesús les dijo: he estado entre ustedes con niños, y ustedes no me han conocido. He hablado con ustedes como hombre sabio, y ustedes no han entendido mis palabras, porque ustedes son más pequeños que yo y de muy poca fe. Capítulo 31. Y por segunda vez, el maestro Zaquías, el doctor de la ley, le dijo a José y a María: denme al muchacho y se lo entregaré al maestro Levi, quien le enseñará y lo instruirá en las letras. Entonces José y María, acariciando a Jesús, lo llevaron a las escuelas para que aprenda las letras del anciano Levi. Y tan pronto él entró, él retuvo su habla. El maestro Levi le dijo una letra a Jesús, y empezando desde la primera letra, Aleph, le dijo: contesta. Pero Jesús quedaba en silencio y no contestaba nada. Por tanto, el prefecto Levi se enojó y lo agarró detrás del cuello y le pegó en la cabeza. Y Jesús le dijo al maestro Levi: ¿por qué me pegas? Tú sabrás en verdad que en quien golpea puede ser enseñado aún más de aquel quien ha sido golpeado. Porque yo puedo enseñarte esas mismas cosas que tú estás diciendo, pero todos ellos están ciegos, quien solo hablan y escuchan, como el sonar del bronce que resuena o el címbalo que retiñe, quienes no tienen percepción de aquellas cosas que significan por su sonido. Y Jesús agregó y le dijo a Zaquías: toda letra desde Aleph hasta Tet es conocida por su posición. Dime entonces primero qué quiere decir Tet, y yo te diré lo que Aleph es. Dime primero qué Aleph es, y te diré Bet cuando tú hayas contestado. Y Jesús empezó a preguntarle los nombres de las letras, una por una, y dijo: dejen que el maestro de la ley nos diga lo que la primera letra es, o por qué tiene muchos triángulos, grados, subagudos, medianos, obtusos, producidos, erectos, postrados y curvistrados. Y cuando Levi escuchó esto, fue azotado como el relámpago al ver tal posición de los nombres de las letras. Entonces empezó a gritar a oídos de todos y dijo: oh,
¿Podría alguien como él vivir en la tierra? Él debería ser colgado en la gran cruz, porque él puede apagar el fuego y burlarse de las armas de castigo. Creo que él vivió antes de la inundación y él nació antes del diluvio. ¿Cuál fue el vientre que lo cargó? ¿O la madre que lo parió? ¿O qué pechos lo amamantaron? Mejor huyo de él. No puedo resistir las palabras de su boca. Mi corazón quedó atónito al escuchar tales palabras. Yo no creo que cualquier hombre pueda entender lo que él dice, excepto si Dios está con él. Ahora yo, una infortunada carcasa, me he entregado para hacer burla de él, porque pensé encontrarme a un estudiante, y yo, no conociéndolo, he encontrado a mi maestro. ¿Qué diré? No puedo aguantar las palabras de este niño. Ahora miré de este pueblo, porque no lo puedo entender. Un anciano como yo ha sido derrotado por un niño, porque no puedo encontrar ni el principio ni el final de lo que dice él. Porque no es fácil encontrar el principio de él, les digo en certeza, y no miento, que por lo que veo, lo que procede y el comienzo de la conversación y el centro de la intención de este muchacho no parecen tener nada en común con el hombre mortal. Pues yo aquí entonces no sé si él sea un mago o un dios, o por lo menos un ángel de Dios que habla en él. ¿De dónde él es? ¿O de dónde proviene? ¿O cómo quién es él se manifiesta? Yo no sé. Entonces Jesús, sonriendo a él con un rostro gustoso, dijo en voz de mando a todos los hijos de Israel que miraban y escuchaban: dejen que el infructuoso dé su fruto, y que el ciego vea, y que el paralítico camine bien, y que el pobre goce de buenas dádivas en esta vida, y que el muerto viva, y que todos puedan regresar a su estado original, y que permanezcan en la raíz de la vida y en la dulzura perpetua. Y cuando el niño Jesús había dicho estas cosas, entonces todos aquellos que habían caído bajo enfermedades malignas fueron restaurados, y ya no se atrevieron a decir más de él, o a escuchar cualquier cosa otra de él. Capítulo 32. Después de estas cosas, José y María partieron de allí con Jesús a la ciudad de Nazaret. Y él permaneció allí con sus padres. Y en el primero de la semana, cuando Jesús estaba jugando con los niños en el techo de una casa, pasó que uno de los niños empujó a otro y lo tumbó del techo al piso y se murió. Y los padres del niño muerto, quienes no habían visto esto, gritaron en contra de José y María diciendo: su hijo ha tirado a nuestro hijo al suelo y ahora está muerto. Pero Jesús quedaba en silencio y no contestaba nada. Y José y María vinieron apresurados a Jesús, y su madre le preguntó diciendo: Señor mío, dígame si usted lo aventó para abajo. E inmediatamente Jesús bajó del techo al piso y le llamó al niño por su nombre: Seno. Y él le contestó: mi Señor. Y Jesús le dijo a él: ¿fui yo quien te tiró del techo al piso? Y él contestó: no, mi Señor. Y los padres del niño que había estado muerto se maravillaron y honraron a Jesús por el milagro que había obrado. Y José y María se fueron de allí con Jesús para Jericó. Capítulo 33. Y ya Jesús tenía 6 años, y su madre lo mandó con una jarra a la fuente para traer agua con los niños. Y llegó a pasar, después de haber tomado el agua, que uno de los niños le atropelló y golpeó la jarra y la quebró. Pero Jesús extendió el manto que traía puesto y echó en su mano todo el agua que había estado en la jarra y se la llevó a su madre. Y cuando ella miró esto, se maravilló y reflexionó en sí misma y guardó todas estas cosas en su corazón. Capítulo 34. Y otra vez pasó un día que él fue al campo, y él tomó un pequeño trigo de la bodega de su madre, y él mismo la plantó. Y éste brotó y creció y se multiplicó excesivamente,
Y al final llegó a pasar que él mismo la cosechó, y la juntó y produjo 3 grandes cajones, y le dio a sus numerosos conocidos. Capítulo 35. Hay una carretera saliendo de Jericó, y lleva al río Jordán, llevando al lugar donde los hijos de Israel cruzaron. Y ahí se dice que el arca del convenio descansó, y Jesús tenía 8 años de edad. Y él salió de Jericó, y fue hacia el Jordán. Y por allí hubo a un lado de la carretera, cerca del banco del Jordán, una cueva donde una leona criaba a sus cachorros, y nadie estaba seguro de caminar por ese camino. Jesús, entonces, viniendo desde Jericó, y sabiendo que en esa cueva la leona había parido a sus cachorros, entró en ella a vista de todos. Y cuando los leones miraron a Jesús, ellos corrieron a encontrarlo y lo adoraron. Y Jesús se sentaba en la caverna, y los cachorritos corrían de allí para allá alrededor de sus pies, brincando sobre él y jugueteando. Y los leones más viejos, con sus cabezas inclinadas, paraban a una distancia y le adoraban, y le acariciaban con sus colas. Entonces toda la gente que miraba de lejos, no mirando a Jesús, dijeron: si ese niño o sus padres no hubieran cometido agraviantes pecados, él no se hubiera ofrecido a los leones. Y cuando la gente reflexionaba esto entre ellos mismos y se lamentaban, miren que de repente, a vista de toda la gente, Jesús salió de la cueva, y los leones ante él. Y los cachorritos jugaban alrededor de sus pies. Y los padres de Jesús estaban a una distancia, con sus cabezas inclinadas, y miraban, y también la gente a una distancia por causa de los leones, porque temían acercarse a ellos. Entonces Jesús comenzó a decir a la gente: ¿cuánto más mejores son las bestias que ustedes? Viendo que ellos reconocen a su Señor y lo glorifican, mientras ustedes, hombres, quienes fueron hechos tras la imagen y similitud de Dios, no lo conocen. Las bestias me conocen y se domestican. Los hombres me ven y no me reconocen. Capítulo 36. Después de estas cosas, Jesús cruzó el Jordán, a vista de todos, junto con los leones. Y el agua del Jordán se dividió a la mano derecha y a la mano izquierda. Y él le dijo a los leones: a oído de todos, vayan en paz y no hagan daño a nadie. Pero tampoco dejen que ningún hombre les haga daño, hasta que ustedes regresen al lugar donde ustedes vinieron. Y ellos, despidiéndose, no únicamente con gestos, pero con sus voces, se regresaron a su propio lugar. Y Jesús regresó a su madre. Capítulo 37. Ahora, José era un carpintero, y no hacía otra cosa más que yunques para bueyes, arados y mangos para herramientas, y camas de madera. Y llegó a suceder que cierto joven le ordenó hacerle un sofá de 6 cúbitos de largo. Y José mandó a su siervo a cortarle madera con sierra de metal, de acuerdo a la medida que él había mandado. Pero el siervo se equivocó de medida e hizo una pieza más corta que la otra. Y José quedó perplejo y pensaba lo que iba a hacer acerca de ese caso. Y cuando Jesús lo miró en ese estado de estrés, mirando que era un imposible para él, se dirige a él con palabras de consuelo y le dice: vamos a tomar las 2 piezas de madera y las juntaremos de fin a fin y las estiraremos hasta que ambas queden igual. Y entonces José hizo lo que se le fue dicho, porque él sabía que él podía hacer lo que él quería. Y José tomó los 2 tablones de una punta y se puso de espaldas en contra de la pared, y Jesús tomó las otras puntas de los tablones, y él jaló de la pieza más corta
y la hizo de la misma longitud que la larga. Y él le dijo a José: vaya y trabaje, y haga como usted se ha comprometido. Y José cumplió con su compromiso. Capítulo 38. Y llegó a pasar por segunda vez que la gente le volvió a pedir a José y a María que Jesús fuera a aprender las letras a la escuela. Y ellos no se rehusaron. Y acordando con los mandamientos de los ancianos, lo tomaron a un maestro para ser instruido en el aprendizaje humano. Entonces el maestro empezó a enseñarlo en un tono demandante y diciéndole: di alfa. Y Jesús le dijo a él: dime tú lo primero lo que beta es, y te diré lo que alfa es. Tras esto, el maestro se enojó y le pegó a Jesús. Y enseguida, después de que le golpeó, él cayó muerto. Y Jesús regresó otra vez a su madre. Y José, atemorizado, le llamó a María y le dijo: en verdad te digo que mi alma está agobiada hasta la muerte por causa de este niño, porque le pegan muy seguido con malicia, y que en cualquier momento lo puedan matar. Pero María le contestó: oh hombre de Dios, no creas que esto es posible. Pero en verdad puedes creer tú que aquel que lo mandó a nacer entre los hombres lo guardará de toda trampa, y por su propio nombre lo preservará de todo mal. Capítulo 39. Y por tercera vez los judíos le pidieron a María y a José que lo llevaran otra vez con otro maestro para aprender. Y José y María, temiéndole a la gente y a la presión que tenían de los príncipes y las amenazas de los sacerdotes, lo llevaron otra vez a la escuela. Ya sabiendo que no podía aprender nada del hombre, porque él tenía el perfecto conocimiento directo de Dios. Y cuando Jesús había entrado a la escuela, guiado por el Espíritu Santo, él tomó el libro de la mano del maestro que estaba enseñando la ley, y a vista y a oído de toda la gente empezó a leer, pero no lo que estaba escrito en el libro. Pero él habló desde el Espíritu del Dios vivo, como si una corriente de agua brotara de una fuente viva. Y la fuente permanecía siempre llena, y con tal poder él enseñó a la gente las grandes cosas del Dios vivo, tanto que el maestro mismo cayó al suelo y lo adoró. Y el corazón de la gente se sentaba y lo escuchaba diciendo tales cosas que se volvía atónita. Y cuando José escuchó de esto, él vino corriendo a Jesús, temiendo que el maestro estuviera muerto. Y cuando el maestro lo miró, le dijo: tú no me has dado a un estudiante, pero a un maestro. ¿Y quién puede aguantar sus palabras? Entonces fue cumplido aquello que fue hablado por el salmista: el río de Dios está lleno de agua. Tú les has preparado maíz, porque esa es su provisión. Capítulo 40. Tras estas cosas, José partió de allí con María y Jesús a Capernaum, cerca de la costa, por causa de la malicia de sus adversarios. Y cuando Jesús estaba viviendo en Capernaum, había un hombre de esa ciudad llamado José, excesivamente rico, pero él se había acabado bajo su enfermedad y murió, y ya hacía muerto en su sofá. Y cuando Jesús escuchó a los de la gran ciudad acongojándose y llorando y lamentándose sobre el difunto, le dijo a José: ¿por qué no te beneficias y le haces un favor a este hombre, viendo que se llama con tu nombre? Y José le contestó: ¿acaso tengo yo algún poder o habilidad para beneficiarlo? Y Jesús le dijo a él: toma el pañuelo que está sobre tu cabeza y ve y ponlo sobre la cara del difunto, y dile a él: Cristo te sana. E inmediatamente el difunto será sanado, y se levantará de su sofá. Y cuando José escuchó esto, él fue al mandato de Jesús, y corrió y entró a la casa del difunto, y puso su pañuelo que tenía puesto sobre su cabeza, sobre la cara de aquel que estaba recostado en el sofá, y le dijo:
Jesús te sana. Y enseguida el muerto se levantó de su cama y preguntó quién era Jesús. Capítulo 41. Luego se acercaron de Capernaum a la ciudad llamada Belén, y José vivió con María en su propia casa, y Jesús con ellos. Y cierto día José llamó a su primogénito Santiago, y lo mandó a un jardín de vegetales para juntar verduras y para hacer un guisado. Y Jesús siguió a su hermano Santiago al jardín, pero José y María no supieron esto. Y mientras Santiago estaba colectando vegetales, una víbora de repente salió de un hoyo y mordió su mano. Y él empezó a gritar de excesivo dolor. Y después, exhaustándose, exclamó amargamente: ¡Ay! ¡Ay! Una maldita víbora ha mordido mi mano. Y Jesús, que estaba parado cerca de él, del amargo grito corrió hacia Santiago, y tomó su mano, y todo lo que hizo fue soplar sobre la mano de Santiago, y la refrescó. E inmediatamente Santiago fue sano, y la serpiente murió. Y José y María no supieron lo que había pasado, pero al grito de Santiago y al mandato de Jesús, corrieron al jardín y encontraron a la serpiente ya muerta, y a Santiago completamente sanado. Capítulo 42. Y José, habiendo llegado a una fiesta con sus hijos, Santiago, José, Judá, Simeón, y con sus 2 hijas, Jesús les encontró con María su madre, y junto con su hermana María de Cleofas, quien el Señor Dios les había dado por reemplazo a su padre Cleofas y a su madre Anas, porque ellos la habían ofrecido a María, la madre de Jesús, para el Señor. Y ella fue llamada con el mismo nombre, María, para consolación de sus padres. Y cuando ellos se juntaban, Jesús santificaba y bendecía. Y él era el primero que empezaba a comer y a beber, porque ninguno de ellos se atrevía a comer y a beber o a sentarse a la mesa o a repartir pan hasta que él ya había santificado, y él lo hacía primero. Y si él estaba ausente, ellos lo esperaban hasta que llegara. Y cuando él no deseaba venir para refrescarse, manteniendo su vida como una lámpara ante sus ojos, le respetaban y le temían. Y cuando Jesús dormía, sea por día o sea por noche, una luz de Dios brillaba sobre él. Y él es a quien se le debe toda alabanza y toda gloria para siempre y siempre. Amén y amén.